en directo en Trasierra. Tenemos aquí en el Rally Sierra Morena. Ha llegado a su fin uno de los rallies más apasionantes de los últimos años. Hacía mucho tiempo que no veíamos nada igual. La lucha por la victoria ha sido frenética y nos lo va a contar todo Juan Carlos Varela. Con la nueva reglamentación se buscaba más igualdad en el Campeonato de España de rallies de asfalto, la presencia de más marcas y un panorama más abierto. Se ha conseguido, al menos tras lo visto, en la cita inaugural del año. La lucha ha sido de lo más apretada entre los tres pilotos que destacaron sobre el resto en el Sierra Morena. Y es que si bien Surayen Pernilla se iba a dormir mandando la clasificación general tras el primer día, la última jornada de carrera comenzaba con la victoria de Iván Ares en el nuevo TC Plus y el liderato provisional. Efímero, pues cerró Vejuelas, el tramo más largo de la prueba era cosa de un Cristian García que aprovechó el trazado para asestar sendos hachazos que no pudieron contrarrestar sus rivales. El campeón en título comenzaba así una nueva temporada con victoria. El viernes no me encontraba muy cómodo, ahora ya al final ya sí, ya creo que le hemos cogido el punto, seguro que aún le queda, pero bien, la verdad que contento con el coche. En su intento por ascender siquiera a la segunda plaza, el gallego Iván Ares sufría una salida de pista en el último tramo con el que, pese a todo, no perdía el podio, sumaba puntos, aunque dañaba algo la parte trasera de su Hyundai R5. Una situación que a su vez permitía a Surayen Pernilla saldar con la segunda posición final, su estreno con la otra unidad del vehículo coreano. Cristian hoy estaba intratable, Iván estaba yendo rapidísimo y nosotros teníamos que seguir atacando porque si no, en cualquier tramo te caía, ¿no? Bastantes segundos. Y la verdad es que muy contento. Cosas de las carreras, ¿no? Intentas atacar al máximo, la diferencia era muy poca con Surayen, pero bueno, una izquierda muy rápido, la primera pasada creía que me había dejado algo allí y intenté atacar un poco más, pero ese poco más nos llegó a tocar con un guardarraíl y girarnos el coche, romper un trapecio y nada, después el coche no arrancaba. Pensé que se quedaba todo allí y al final continué esta meta despacito, bueno, pudimos llegar y ya aguantar la tercera posición, que ya es bastante. Por lo demás, Pedro Burgos saldaba con la cuarta plaza un rally complicado en lo físico, mientras que Sergio Vallejo lo hacía en quinta posición, encontrándose todavía detalles por pulir en su DS3 recién montado. Joan Vinges también destacaba por el gran resultado conseguido, ahora sí, en su vuelta oficial y definitiva a las carreras. Un buen arranque con el Suzuki Swift R Plus, situado en posiciones en las que la marca confiaba que podría llegar a estar. Después de 2 años de parón, ahora sé que voy a hacer todo el año, que puedo llevar buen ritmo. Creo que el resultado para Suzuki es muy bueno, hemos demostrado que el coche tiene potencial. Lástima de Gorka el abandono suyo porque había sido un buen doblete para nosotros y para el equipo. Pero nada, por mí encantado de la vida y muy emocionado porque es un día muy especial para mí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Su compañero Adrián Díaz hacía lo propio en 2 ruedas motrices, defendiendo su título de 2016 con una nueva victoria. ¡Vamos allá, sí señor! ¡Fuerte el aplauso para ellos! En la categoría R2, Germán Leal no dio opción a nadie, superando en más de un minuto a Roberto Blach, mejor piloto junior, o a un Javier Pardo que tras varios problemas trató de remontar, conformándose finalmente con la tercera plaza. Por lo demás, y aunque con problemas de frenos, Javier Bouza se llevaba la R3, mientras que Álvaro Muñiz tuvo que sufrir en el estreno del Labar Rally, que arrastraba los lógicos problemas de juventud. En cuanto a las copas, el abandono de Alberto Monarri en la Suzuki Swift dejaba el camino un poco más libre para que Esteban Ballé lograse la primera del año, si bien queda claro que las luchas van a ser al segundo en esta temporada. Más claras estaban las cosas en la Copa Dacia Sandero, donde José María Reyes, el líder de la primera jornada, no tuvo problemas para aumentar la ventaja y lograr así una cómoda victoria. Arranca un año que promete ser interesante, que de momento, tras el aplazamiento de Santander, tendrá que esperar hasta mayo con las 2 citas canarias.
y arriba liso.